Hola, bueno, continuamos con nuestro seminario, El nacimiento de la biopolítica de Michel Foucault, y en esta ocasión vamos a revisar los contenidos que el propio Foucault dio en el Collège de France en las sesiones del 7 de marzo de 1979 y, por supuesto, del 14 de marzo de 1979. Vamos a revisarlas de manera conjunta. Comienza Foucault diciendo el Estado totalitario. ¿Por qué habla del Estado totalitario? Recordemos que el totalitarismo no es una forma de gobierno, sino un régimen político y que implica, palabras más, palabras menos, la razón de Estado, digamos que colocada por encima de la razón humana, una extensión de todo lo que es público en sí mismo. Es, digamos que, la extrapolación de lo público en detrimento de lo que es privado. Por supuesto, recordemos las escenas clásicas de un Estado totalitario, un régimen de carácter totalitario en la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas durante el periodo de Stalin, por supuesto en la China comunista de Mao Zedong y, por supuesto, en la Alemania nazi. Esos son típicos, los tres típicos ejemplos de los regímenes totalitaristas. El punto aquí, y viendo a Rousseau desde los ojos del siglo XXI, es que muchas de estas prácticas de reproducción totalitaria persisten y coexisten de manera increíblemente en la democracia. La posverdad es una de ellas y, por supuesto, la propaganda. La propaganda y la posverdad son dos elementos consustanciales al totalitarismo que coexisten en todas las democracias modernas, incluyendo, por supuesto, la sacrosanta democracia norteamericana. Bueno, pero eso podría ser una mirada desde el siglo XXI a los textos, a los contenidos que nos está dando Michel Foucault en El nacimiento de la biopolítica. Vayamos concretamente a lo que nos dice el 7 de marzo de 1979. Habla del Estado totalitario. ¿Por qué? Porque nos dice Foucault, encontramos en un principio una gubernamentalidad no estatal. Para el 79, 10 años antes de la caída del muro de Berlín, se tenía la idea de que el Estado cada vez se hacía más grande a través de estructuras de centralización, en fin, ¿no? Y precisamente porque la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas estaba viva y precisamente porque el proyecto de la Revolución Cultural que inició Mao, pues seguía vivo en el 79 en la República de China. Entonces, se tenía la idea que en buena parte del mundo el Estado estaba creciendo, la Revolución Cubana, etcétera, etcétera, ¿no? Las escenas que todos conocemos. Que el tema de Vietnam, en fin, que el Estado estaba creciendo exorbitantemente. Y Foucault realmente ve las cosas desde una óptica muy interesante y al final el tiempo le dio la razón. ¿Por qué? Porque nos dice, momentito, los regímenes totalitarios no son una prueba de que la estatalidad está creciendo, sino todo lo contrario. No es la gubernamentalidad estatal, sino la gubernamentalidad del partido, que esto es central. Y la gubernamentalidad del partido es una forma de deconstrucción de la figura del Estado. Y esto es fundamental, esencial. Recordemos que está escribiendo está dando esta conferencia, esta charla en el Collège de France en 1979 y recordemos que el texto de Hannah Arendt, Los orígenes del totalitarismo, es de 1951, es decir, está prácticamente de manera contemporánea revisando el fenómeno y además el tiempo le dio la razón. Sobre el Estado totalitario, encontramos en un principio una gubernamentalidad que no es estatal, nos dice Foucault, en lo que podríamos llamar una gubernamentalidad de partido. Estamos frente al síntoma de la disminución de la gubernamentalidad del Estado por obra de la gubernamentalidad del partido o a través de las renovaciones del liberalismo. ¿Qué pasa con la otra parte del mundo que es profundamente liberal, profundamente capitalista, que está enarbolando una democracia de carácter capitalista en los años 70, en la época de la distensión entre dos bloques de poder llevado a efectos a espacios de terceros, lo que se conoce como la Guerra Fría? Bueno, también al otro lado de la cortina de hierro, al otro lado del muro de Berlín, también tenemos una disminución de la gubernamentalidad estatal, no a través de los totalitarismos de carácter comunista socialistoide, sino a través de los liberalismos. Entonces, Chana y Juana, el resultado es exactamente el mismo. Estamos frente al síntoma de la disminución de la gubernamentalidad del Estado, dice Foucault, por obra de la gubernamentalidad del partido o a través de las renovaciones del liberalismo. Es decir, una disminución efectiva del Estado, de la estatización, es decir, del cuerpo burocrático, y de la gubernamentalidad estatizante, de la política pública en sí misma, que está destinada a satisfacer demandas de colectivos, de ciudadanos, etc. Una disminución y, por supuesto, una dislocación. El tema de la dislocación es un tema favorito, muy anterior, 50 años anterior a la conversación de Carl Schmitt, por alguien que todavía vive y colea en el 79, que es,
50 años anterior a la discusión, en lapsus brutus, 50 años anterior a la discusión de Foucault, que todavía para el 79 vive y colea, que es Carl Schmitt. Schmitt por ahí de la 29, 23, 50 años antes de que Foucault esté escribiendo, está publicando La crisis del parlamentarismo en su situación actual. Y entonces nos dice, la crisis del Estado es la crisis es decir, la crisis de la gubernamentalidad en términos de Foucault, es la crisis de la democracia representativa. Es una dislocación entre el mandato imperativo y el plebiscito permanente, es decir, fracciones vaciadas de su contenido representativo. El pueblo está representado en esas fracciones liberales porque está ausente. El pueblo está ausente porque lo que termina representándose no son intereses de carácter colectivo, sino intereses creados, intereses de partido. Y entonces las oligarquías se imponen en la estructura democrática. Por supuesto, Schmitt está todavía conversando 10 años, 15 años después de las reflexiones en torno al Partido Socialdemócrata alemán que establece Robert Michels y la famosa ley de hierro de la oligarquía en estos 2 tomos tan famosos sobre el estudio de los partidos políticos. Bueno, eso es un poco el contexto a nivel de estado del arte, pero realmente la cosa es un poco más complicada, porque nos dice, el objetivo de la seguridad. Foucault poco a poco va trayendo agua a su molino en una Francia profundamente centralizada, hasta cierto punto con tintes planificados. El objetivo de Rousseau desde sus sesiones en el Collège de France es contrastar, diferenciar Francia y el modo administrativo, el estado administrativo francés de los esquemas neoliberales. Y entonces nos dice, a ver, ¿hay seguridad social en el neoliberalismo? Ya sabemos que sí. Dice, el objetivo de la seguridad social en el neoliberalismo no es ni debe ser la naturaleza económica. Las modalidades de su financiamiento no deberían desvirtuar las leyes del mercado y construir así un elemento de la política económica. En otras palabras, la seguridad social debe ser económicamente neutra. ¿Existe economía social en el neoliberalismo? Por supuesto, el crecimiento económico, ya habíamos dicho en sesiones pasadas. ¿Qué quiere decir? Que realmente la nulificación de una economía social real que trate de cambiar el esquema de la competencia y por tanto distorsionar el esquema de la desigualdad, pues no existe en el neoliberalismo. Y si no existe en el neoliberalismo, pues realmente esta economía social económicamente es neutra, o sea, tiene componentes de neutralidad económica, de no intervención económica. Recordemos que en el neoliberalismo el Estado interviene a través de la legislación, no a través de la programación y mucho menos la planeación. Ok. ¿Cómo se expresa esta seguridad social en el neoliberalismo? A través de impuestos negativos. Y esto nos va, sobre todo en México, nos va a hacer, en México, en América Latina, en Hispanoamérica, pero sobre todo en México, les va a hacer ruido más de uno. ¿Cómo se expresa esta seguridad social en el neoliberalismo? A través de impuestos negativos. ¿Qué cosa es eso? A través de un subsidio de dinero constante y sonante y que asegure recursos complementarios a quienes, y solo a quienes, ya sea a título definitivo o provisorio, no alcancen un umbral suficiente. Jóvenes, becas, jóvenes en progreso, jóvenes construyendo el futuro, es lo mismo. Becas, jóvenes construyendo el futuro, son impuestos negativos. Pensiones para todos, universales para todos los adultos mayores, del programa 68 y más, son impuestos negativos, subsidios a la miseria. ¿Esto es de izquierda? No. Esto es la cosa más neoliberal que existe. ¿Por qué? Aquí la explicación de Foucault. A través de impuestos negativos, es decir, a través de un subsidio de dinero constante y sonante y que asegure recursos complementarios a quienes, y solo a quienes, ya sea a título definitivo o provisorio, no alcancen un umbral suficiente. Solo a ellos debe otorgarse la asignación compensatoria. Y por supuesto sin que esto afecte pues, las reglas del juego del mercado. ¿Qué nos dice Foucault en la 244? Entre la 244 y 246 la lectura es un poco prolongada, pero vale la pena. Dice, entonces toda una serie de modulaciones, degradaciones, hacen que el individuo, mediante ese impuesto negativo, tenga asegurado determinado nivel de consumo, pero con motivaciones suficientes o, si se quiere, frustraciones suficientes para que aún tenga ganas de trabajar y siempre le resulte preferible trabajar que recibir únicamente la asignación. Los adultos mayores que están de selleritos en los supermercados.
Es decir, que el impuesto negativo de ningún modo procura ser una acción que tenga por objeto modificar tal o cual causa de la pobreza. Nunca actuará en el nivel de las determinaciones de la pobreza, siempre en el nivel de los efectos. Y yo le agregaría, hasta ahí dice Foucault, pero yo le agregaría más allá de efectos, mitigaciones. ¿Qué más tenemos? Dice Foucault. Si se entiende la política socialista como una política en la que se intenta mitigar los efectos de la pobreza relativa debida a una distancia entre los ingresos de los más ricos y los más pobres, es decir, combatir la desigualdad, es absolutamente evidente que la política implicada en el impuesto negativo es exactamente lo contrario de esa política socialista. La pobreza relativa no se incluye de ninguna manera entre los objetivos de una política social de esta naturaleza. Se está aplicando en México políticas, impuestos negativos y por tanto se sigue aplicando las recetas neoliberales. Quien diga lo contrario lo dice desde la propaganda y sin respetar la ciencia económica, por supuesto. En la siguiente sesión hablaremos de grilla económica, porque ese es justamente, así le titula Foucault a una parte de la sesión sobre la grilla económica. Entonces vamos a tener una discusión muy interesante con lo que nos dice Foucault. ¿Qué más hay? Estoy en la 246 de mi texto. Bueno, dice más adelante, los asistidos, obviamente estos impuestos negativos generan una polarización. Una polarización, por supuesto, política, pero no económica. Los asistidos versus los no asistidos. Los beneficiarios del asistencialismo versus la producción, la población económicamente activa, que hasta cierto punto está subsidiando a estos asistidos. Una economía, por supuesto, se entienden los... A ver, la conclusión terminante para aquellos que son economistas, la conclusión terminante de que estos impuestos negativos son parte de la política asistencialista social neoliberal es que no tienen por objeto generar un pleno empleo. Keynes. Una economía que ha renunciado al objetivo, o sea, esta polarización que genera los asistidos, los subsidiados frente a los no subsidiados, pero que indirectamente están subsidiando, están contribuyendo a las donaciones de los primeros. Bueno, esta polarización solamente puede existir si estamos renunciando al objetivo del pleno empleo. Una idea de Keynes, o sea, darle empleos a todos los sectores de la población, empleos relativamente sustentables. Quizá tendremos otra vez que regresar a Foucault. En la 248 nos dice el propio Foucault. Cuando los ordoliberales alemanes explicaban que el objetivo principal de una política social no era, por cierto, hacerse cargo de todos los riesgos que pudiera afectar a la masa global de la población, y aseguraban que una verdadera política social debía ser tal que, sin tocar en absoluto el juego económico y por consiguiente dejando que la sociedad se desarrollara como una sociedad de empresa. ¿Cuál es el modelo de la sociedad para el neoliberalismo? Una sociedad de empresa. Se establecieron una serie de mecanismos de intervención para asistencia, para asistir a quienes lo necesitan en el momento y solo en el momento en que lo necesiten. Y obviamente estos asistidos preferirán irremediablemente seguir en la producción económicamente activa. Al menos en los últimos estratos de la población económicamente activa. Muchachos que están lavando automóviles, a pesar de que tienen la beca de jóvenes construyendo el futuro, muchachos que están de meseros, etcétera, etcétera, etcétera. Adultos mayores que están de cerillitos en los supermercados, a pesar de que gozan del programa Más 68 y más. Asistencialismo es la política social del neoliberalismo, contrario a lo que nos dicen por ahí. Obviamente estas lecturas por decir como adjetivo, estos discursos, pues están no desde la verdad de hecho, sino desde la verdad de la opinión atravesada por ideologías. Punto. Bien, ¿qué más hay? Vámonos concretamente a dos ideas centrales de la sesión del 14 de marzo de 1979. Y bueno, además esto es importante porque decía, antes de irme al 14 de marzo del 79, decía Foucault, se me está olvidando, cuando los ordoliberales alemanes explicaban que el objetivo principal de una política social no era, por cierto, hacerse cargo de todos los riesgos que pudieran afectar a la masa global de la población. Tenemos pandemia, ráscate con tus propios alfores.
ráscate con tus propias contribuciones, con tu propio ahorro para el retiro, en detrimento de tu calidad de vida en el retiro. Neoliberalismo puro. Tenemos el gobierno más neoliberal que ha existido en la era reciente en este país. Y seguramente lo mismo podrá decir, lo que decimos en México, lo pueden decir para algunos casos, en menor medida en Argentina, y lo pueden decir en Brasil, y lo pueden decir, en fin, ¿no? O sea, esta idea romántica de un vuelco a las izquierdas, la política económica de los populismos es más neoliberalismo. Eso está comprobadísimo. Quien diga lo contrario está diciendo desde la ideología, desde la propaganda, no desde la ciencia económica. Quizá por eso la siguiente sesión habla de grilla económica, el propio Foucault. Y ahí vamos a tener una discusión muy interesante que está planteando el propio Foucault. Bueno, ahora sí. Vamos a la sesión del 14 de marzo. Únicamente me interesan dos cosas. Dice, el liberalismo es una suerte de foco utópico siempre reactivado. No es el Estado el que se autolimita mediante el liberalismo, es la exigencia de un liberalismo la que se convierte en fundadora del Estado. Y por supuesto está hablando en la sesión pasada de los liberales, no liberales alemanes, pero también va a hablar de los no liberales estadounidenses. Y ahí utiliza como puente para hablar de estas dos doctrinas atravesadas por dos concepciones nacionales distintas, utiliza Hayek, un austriaco, un nórdico, que termina radicando un buen ratito en Estados Unidos. Friedrich Hayek, Caminos de servidumbre, por supuesto, un texto central. Dice, el liberalismo es una suerte de foco utópico siempre reactivado. No es el Estado el que se autolimita mediante el liberalismo, es la exigencia de un liberalismo la que se convierte en fundadora del Estado. Existe, la gran pregunta final de esta sesión es, bueno, ¿existe un homo economicus en el liberalismo? Desde luego. ¿Quién es? Es un empresario de sí mismo. No es casualidad que el outsourcing, una vez más, la reforma laboral, estos gobiernos de izquierda, concretamente el mexicano, no ha roto con las figuras neoliberales que están insertas en la Ley Federal del Trabajo. Estos contratos a prueba, estos outsourcings, o sea, esta amplificación de la prestación de servicios profesionales, donde tienen a trabajadores cumpliendo, no precisamente servicios profesionales, cumpliendo una jornada de trabajo de 8 horas o más, en fin, ¿no? Con tasas de plusvalor, pero bajo el esquema de prestadores de servicios profesionales por honorarios, como comúnmente se llama, y obviamente bajo el ahorro que supone pensión para el retiro, bajo el ahorro que supone la imposibilidad de darles legalmente, de darles aguinaldo, prestaciones como seguridad social, afores, etcétera, 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 ¿no? Esas vacaciones incluso. Ese es exactamente el tema, ¿eh? Por eso, más adelante, estamos hablando de 20 años después, en los 90, finales de los 90, el texto es del 79, por ahí del 98, 99, 96, el propio Giorgio Agamben, pensando en Michel Foucault, va a hablar de la nuda vida en los esquemas liberales, en los esquemas neoliberales, es decir, una vida no solamente precarizada, sino despojada de derechos, de garantías, de futuro. No es cualquier cosa, lo que estamos diciendo aquí. ¿Existe un homo económicos en el neoliberalismo? Desde luego, es un empresario de sí mismo. En la medida en que consume, el hombre de consumo es un productor. ¿Y qué produce? Produce simplemente su propia satisfacción. Esto es tan utópico como Narnia. O sea, en la medida en que produce su propia satisfacción. ¿Cómo diablos va a producir su propia satisfacción cuando el régimen de competencia que supone el liberalismo es un régimen de profunda desigualdad que tiende irremediablemente a prácticas monopólicas, a prácticas de despojo? Bueno, interesante. Lo que viene, la siguiente sesión es la grilla económica, pero eso será contenido de la próxima sesión. 2 sesiones más y le decimos adiós, goodbye, a El nacimiento de la biopolítica de Michel Foucault. Prácticamente lo acabamos. Bye.